Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos. Qué grato, como siempre, estar conversando con ustedes a través de esta señal. Y como siempre vamos a hablar con una persona valiosa, con una persona que vale la pena conversar con ella y escucharla. Esta es una cubana amiga de la libertad, como son los cubanos más queridos. Es una doctora en química, catedrática universitaria, escritora. Bueno, y vamos a hablar de ella, vamos a hablar con ella, de su familia, de su libro, de todas esas cosas. El libro se llama El poder de un sueño, una travesía de resiliencia, una palabra que está de moda últimamente. Se trata de Gladys Barrio. Bienvenida, querida Gladys. Gracias, Alexis. 1.000.000 de gracias por invitarme a tu programa. Es un honor para mí. El honor es nuestro, el honor es nuestro. Que me hayas invitado y gracias a tus televidentes por recibirme en sus hogares. Muchas gracias. Ahora, fíjate tú, tengo entendido que tú llegaste a los Estados Unidos desde Cuba muy tempranito, ¿no? Muy joven, sí. Muy niña, ¿no? Háblanos un poco de cómo fue la trayectoria de tu familia y tuya desde Cuba para después pasar a otras latitudes. Pues yo nací en La Habana, Cuba. Mi familia era de Santiago de Cuba, pero mi padre fue a poner un negocio a La Habana. Nací en La Habana y cuando la revolución castrista nos cambió a todos los planes de vida, y entonces en ese momento, en el 1960, mis padres, que al principio habían respaldado la revolución, como muchas personas, después se dieron cuenta del fenómeno y decidieron sacarnos a mi hermana y a mí y nos llevaron para Jamaica, un colegio interno en Jamaica, de unas monjitas, un colegio muy bueno. ¿Ya estaba la dictadura? Sí, eso fue en el 60, la dictadura fue en el 59, en noviembre del 60 mis padres decidieron sacarnos a mi hermana y a mí de Cuba. Ellos se quedaron tratando de aguantar los negocios y las propiedades, y entonces, pero mi madre, que había pasado la guerra de España, tenía mucho miedo que fuera a pasar en Cuba algo parecido. ¿Y era española? ¿Era de origen español? Mi madre es de origen español, sí. ¿Y cuál era el negocio de tu papá que trató de proteger? Él puso una ferretería muy grande, y entonces él estudió comercio y a él siempre le gustó ese tipo de negocio, y entonces fue para La Habana y puso una ferretería que fue un negocio muy con mucho... Muy próspero. Muy próspero, correcto. Y estuviste en Kingston, ¿no? En Jamaica. Sí, entonces mi padre nos llevó a nuestra escuela en Kingston, Jamaica, y entonces ahí yo pasé... Bueno, en mi libro después habla de las cosas que yo pasé, de la cosa que pasa al emigrante, especialmente a los niños, adaptándose a un idioma nuevo, en un lugar nuevo. Entonces estuvimos en Jamaica. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos como un año más o menos, porque fue el curso escolar. Entonces al final del curso escolar, las monjas que llevaban ese colegio, ellas cerraban en el verano, y entonces nos pusieron en una casa, nos dejaron una casa de una gente muy amable, mezcla de británicos con jamaiquinos, y estuvimos unos meses en casa de ellos hasta que mi padre pudo salir de Cuba. Papi no podía salir porque Castro había impuesto restricciones. Entonces mi padre salió, nos recogió en Jamaica y de ahí nos fuimos para Puerto Rico. Una cosa curiosa antes de continuar. Entonces ustedes vienen de Santiago de Cuba y tú llegaste a conocer Santiago de Cuba. Bueno, yo iba a los veranos a través de los ojos de una niña, que es lo que yo me acuerdo de Santiago de Cuba, pero mis abuelos vivían allá, por parte de madre y padre, así que a mí me encantaba ir los veranos a Santiago de Cuba, a pasar los veranos allá, sí. No, te lo digo porque García Lorca, que vivió un tiempo en Cuba, ajá, pasó una temporada en Cuba, se quejaba después de que nunca fue a Santiago, que no conocía Santiago de Cuba. Bueno, pero fíjate tú, entonces tus padres, tu madre que era de origen español, tu padre cubano, de Santiago de Cuba, ¿no? Sí. Ellos se vinieron para Estados Unidos con ustedes. ¿Ustedes se reencontraron con ellos en Estados Unidos? ¿Cómo fue eso? No, mi padre nos recogió a mi hermana y a mí en Jamaica, ajá, y de ahí volamos los tres a Puerto Rico. Entonces mi mamá todavía se quedó en Cuba tratando de aguantar la casa y el negocio para tratar de pensando que
había una posibilidad de que se acabara lo del régimen y poder volver. Y entonces, pero al ver que ya no era así, entonces mi mamá voló a Puerto Rico y nos reunimos los 4 en Puerto Rico y ahí empezamos la vida. Papi empezó su nuevo negocio y ahí fui ¿Siempre yo. en ferretería? Sí, mi papá, esa era la pasión de él, a él le encantaba la ferretería y siempre fue muy bueno. Bueno, hubo una época que trabajó para una compañía americana como administrador, un puesto muy bueno que le dieron, pero a él le gustaba tener su propio negocio. Y después tuvo otro negocio que no fue ferretería, fue también con un socio, fue cristalería, cristales y aluminio, todavía el negocio está allá en Puerto ¿Y Rico. eso fue en San Juan de Puerto Rico? Correcto, sí, en San Juan. ¿Y tu mamá era una mujer de negocios también? No, mi mamá simplemente era ama de casa, como muchas de las esposas cubanas. Pero apoyaba al marido, porque veo que ella se quedó en Cuba. Correcto, como te digo, conduciendo los negocios mientras era posible, mientras fuera posible, ¿no? Así mismo. Ella siempre ha sido mi mamá hace unos días acaba de cumplir 100 años. Todavía 100 está. años. Ella es una de las protagonistas de mi libro y todavía es una mujer muy fuerte. Es una española de esta que se crió. ¿De qué parte de España venía ella? Ellos venían de lo que se llama la provincia de Teruel. Okay. Mis abuelos eran de más de Las Matas y de Aguas Vivas, cerca de Zaragoza. En el libro Hablas un poco te de habla eso. un poco de toda la dinámica de lo que ellos pasaron en esa área. Sí. Pues, y entonces en San Juan de Puerto Rico tú y tu hermana estudiaron. Estudiamos el elementary, escuela mediana, high school, y entonces yo entré en la Universidad de Puerto Rico. Vivimos en varios lugares en Puerto Rico, entre ellos Ponce y San Juan, y entonces entré en la Universidad de Puerto Rico y ahí fue donde yo me enamoré con la carrera de química. Yo no sabía, cuando entré no sabía que iba a estudiar. Primero pensé estudiar física, y después en la Universidad de Puerto Rico había un currículo muy activo en química, había muchos investigadores haciendo investigación en química y me enamoré de la química y entonces estudié mi bachillerato en química y de ahí me fui a estudiar la maestría a Ohio, en Ohio State University. Perfecto, pero ahí en Puerto Rico ¿tuviste algún desempeño laboral? ¿Trabajaste en...? No, estudié. ¿Solamente estudiaste? Estudiar. ¿Y tu hermana qué estudió? Mis padres nunca quisieron que yo trabajara, es más, una vez se pusieron muy bravos porque yo quería ser como mis amigas, hacían un trabajito en la tienda, de eso, ¿no? qué sé yo, y ellos se pusieron bravísimos porque ellos querían que yo estudiara, para ellos eso era muy importante. Mi hermana se casó jovencita y entonces estudió curso de secretarial y entonces hizo trabajo de secretaria mientras el esposo terminaba la carrera de ingeniería. ¿Y el esposo era boricua o cubano? No, cubano. El esposo eso también está en el libro, el esposo de mi hermana era el hijo de uno de los mejores amigos de mi papá en Cuba. Y entonces cuando vinieron a Puerto Rico y se encontraron, pues se enamoraron y así que se unieron las familias. Sí. Bueno, entonces así fue que entonces te viniste para Ohio a completar tu doctorado en química. No, yo vine a Ohio a hacer la maestría. La maestría. Pero entonces, primero que nada, en aquella época mi novio se había mudado para Miami y entonces la Universidad de Miami me estaba ofreciendo un programa de maestría y doctorado con una sola tesis. Y entonces entre el novio, la oferta de la universidad y el calorcito de Miami, porque en Ohio hacía mucho frío, decidí venirme para Miami y entonces aquí terminé en la Universidad de Miami el doctorado en química. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 73. 73. Sí. Y bueno, después del doctorado en química comenzaste entonces una carrera como catedrática, ¿no? Empecé haciendo investigación científica. Sí, hice varios años, trabajé aquí en FIU, en Florida International University, en un centro de investigaciones que se llamaba el Drinking Water Research Center, y hacíamos investigación sobre contaminación del agua. Como aquí hay tanto problema de que tenemos el aquifer, el agua muy cerca de la tierra, aquí hay muchos problemas con eso y entonces toda mi investigación y gracias a eso
pude presentar y tengo como más o menos como 25 entre publicaciones y presentaciones sobre este tópico. Aunque mi doctorado fue en termodinámica, que es entre química y física, la investigación que hice fue más bien ambiental, más bien... Además de esa investigación sobre el agua y el nivel freático y esas cosas, ¿sobre qué otras cosas investigaste? No, toda mi investigación fue en eso. Era un campo tan extenso y había tantas compañías que tenían problemas grandes que les querían cerrar las plantas por contaminación. Entonces, en ese momento había me dieron grants para hacer la investigación. Porque había mucha necesidad de ese tipo de investigación. Así estaban muy contaminadas nuestras aguas aquí, el río Miami, el lago Okeechobee. ¿Cuál era la situación? No, fíjense, las contaminaciones más grandes, porque como yo me dedicaba a un producto que es un producto o sea, que quita la grasa, antidegrasante, teníamos esa contaminación cerca del aeropuerto, que lo usaban para los aviones y eso. Pero el grant más grande yo lo recibí de IBM, de una compañía que tenían en Vermont, que ellos sí tenían un problema enorme porque el contaminante ese cae en el agua y cuando cae en el agua se transforma, es biotransformation, transformación biológica, y entonces se transforma en otras sustancias que son más dañinos a la salud. Algunos de ellos son hasta carcinógenos, y entonces tuvimos que desarrollar un método para tratar de combatir ese problema. Estudiar qué es lo que pasaba y buscar formas de resolverlo. Bueno, fíjense ustedes, queridas amigas y amigos, que siempre les digo que uno entrevista aquí gente provechosa, gente que está trabajando por la comunidad, gente que me gusta identificarla con el mandamiento mosaico del amor al prójimo, la gente que trabaja para que el prójimo esté mejor, viva mejor. Entonces tú, bueno, te hiciste todas esas publicaciones científicas y después te dedicaste ya, por ejemplo, aquí tengo anotado que tuviste un periodo en las escuelas públicas de Miami-Dade. Correcto. Por cierto que este canal tiene mucho que ver con las escuelas públicas de Miami-Dade. Hubo un intervalo de que los grants, cuando uno trabaja con dinero de grants, los grants a veces no entran. Entonces en ese intervalo yo dije, voy a entrar a trabajar con las escuelas públicas. Y yo digo, después que uno entra ahí es difícil salir porque es tan interesante el trabajo y tantas cosas. Y de ahí entonces me convertí primero enseñé y después me convertí en supervisora de los programas de ciencia y directora ejecutiva. Y estuve a cargo de la Feria de Ciencia del Condado y todo lo que... ¿Esa feria sigue existiendo? Sí. Sí, sigue existiendo. ¿Se hace todos los años? Todos los años, sí. Perdóname la ignorancia, pero... Sí. Pero muy interesante. Muy interesante, porque imagínate, es una de las cosas que tienen relevancia, ¿no? Especialmente ver la creatividad de los estudiantes y el trabajo de los estudiantes es una cosa maravillosa, de verdad. Sí, y estimular a los muchachos a que sean creativos, así que mismo. realmente se comprometan con la innovación. Sí. Bueno, entonces después tengo aquí también anotado que tuviste un periodo como catedrática, como profesora en la Florida International University, en la Universidad Internacional de la Florida y en el Miami-Dade College. Sí, yo di clase en Miami-Dade College, FIU, y entonces en la Universidad de Miami di clases, que es lo que se llama methods, en FIU y Miami-Dade fueron química lo que enseñé, y en la Universidad de Miami, Methods of Teaching Science, métodos de enseñar ciencia para los maestros, enseñarles cómo enseñar ciencia usando laboratorios y todo ese tipo de cosas. ¿Y estuviste en la Florida International University y en el Miami-Dade College simultáneamente o estuviste No, una época en uno, otra en otro. ¿De qué años estamos hablando más o menos? Estamos hablando desde en los finales de 1999, 2000 y pico, más o menos hasta, bueno, yo enseñé varios años hasta como el 2010, por ahí, más o menos, esa época. Sí, enseñé en la universidad. Sumamente interesante porque el Miami-Dade College se ha convertido en unas instituciones
de educación superior más importantes de Estados Unidos y la Florida International University, sobre todo en los tiempos en que el doctor Modesto Maidí, que era el rector, el presidente, avanzó muchísimo esa universidad. Así mismo. O sea que, y después hiciste en la Universidad de Miami unos cursos de escritura creativa. Háblanos de eso, porque es muy interesante, porque ya estamos a punto de meternos en tu territorio como escritora. Sí. Bueno, pues cuando me retiré de mi carrera, yo empecé, años antes empezaba a oír los cuentos de mis abuelos y yo hasta que llegó un día que yo dije, estos cuentos son muy interesantes y yo tengo que escribirlos, tengo que escribir toda esta historia. Y entonces cuando me retiré, como a mí siempre me ha gustado el campo académico, yo salí de mi retiro y me metí en la universidad a estudiar, en la Universidad de Miami, un programa que se llama OLI, que es un programa para personas de 55 años o más, que tienen unos cursos buenísimos, se los recomiendo a todas las personas. Y entonces ahí tenían cursos de escribir creativamente y cursos de escribir. Y entonces ahí entré y me empecé a escribir cuentos y me embullé muchísimo con este ambiente de personas que estaban escribiendo y así empecé a escribir el libro. Bueno, buenísimo, porque un científico que se interese en la escritura y en la escritura literaria es sumamente importante. En este caso, la escritura literaria y de crónica histórica, que es lo que ha hecho Gladys Barrios. Bueno, y así llegamos entonces al libro. El poder de un sueño, una travesía de resiliencia, ¿no? Ese libro está en inglés, pero me dijiste que muy pronto va a ser presentado en español, ¿no? Correcto. Actualmente está en Amazon en inglés y actualmente lo estamos traduciendo al español. Yo espero que para el mes que viene, para finales del mes que viene, ya esté en publicación, sí. Bueno, ese libro es una saga familiar, ¿no? Es un recorrido afectuoso de lo que ha sido el discurrir de tu familia entre Cuba, Puerto Rico, España. Háblanos de eso. Miami, háblanos de eso. Así mismo. Bueno, el libro empieza en Cuba, cuando yo me acuerdo de aquel día, yo tenía 9 años, cuando mis padres estaban en aquel estado de nerviosismo, cuando ellos se dieron cuenta que lo de Fidel Castro era una cosa terrible y que había que sacarnos de allí. Y entonces el primer capítulo se llama Fear, que es el miedo que ellos sintieron. Y entonces de ahí, como todos mis abuelos habían venido, eran inmigrantes de España y habían pasado, tenían su propia... De ahí el libro traslada al leyente, a la persona... Prácticamente de una tragedia a otra. Pues. Así mismo, lo traslada para principios del 1900 en España. La familia de mi padre eran 5 hermanos que quedaron huérfanos. Y entonces era como ellos trataron de sobrevivir en España. Entonces uno de ellos, el mayor, se coló como polizón en un barco y fue a Cuba como polizón. Y llegó a Cuba... Así llegó el primero de ustedes a Cuba. Así el primero. Y entonces el primero era un tío abuelo. Y entonces, ¿cómo se llama? Él hizo... él, imagínate, tenía 13 años y él se tiró a trabajar. Esos españoles de antes que eran gente muy recia, gente laboriosa, gente de trabajo, gente recia. Sí. Bueno, y háblanos un poquito, chica, de la experiencia de tu madre con la Guerra Civil Española, esa tremenda tragedia que produjo 1 millón de muertos. Eso se puede leer en un libro muy importante de José María Gironella que se llama Ha estallado la paz. Eso fue realmente algo espantoso, la Guerra Civil Española. ¿Cómo fue la experiencia de tu madre en ese proceso? Bueno, se sabe que esa fue una de las guerras más sangrientas, guerras civiles más sangrientas que se ha documentado. Entonces mi mamá tenía 10 o 11 años cuando... lo simpático es que mis abuelos nacieron en España. Entonces mi abuelo y mi abuela, era aquella época, había muchos españoles que iban a Cuba. Mi abuelo y mi abuela deciden ir a Cuba a empezar su vida y compran una pequeña finquita por allá por la Sierra Maestra y empiezan un sembrado de café. Y entonces les va muy, muy bien. Y ahí es donde mi mamá nace en Cuba porque ellos van a Cuba, pero
mi abuelo dice, vamos, ahí no había cerca colegios, entonces quieren volver a España para dar una educación, a los hijos, pero con tan mala suerte que cuando vuelven, no inmediatamente, pero poco tiempo después que estalla la guerra. En 1936. Correcto, que estalla la guerra en 1936. ¿Y cómo le fue a ella en la guerra? Terrible. Porque la gente sufrió muchísimo en ese Terrible. momento. Hay un capítulo... Tanto republicano como nacionalista, porque fue algo horrible. Sí, mi familia no era ni uno ni otro, ellos eran ciudadanos como todos tratando de sobrevivir. Ellos cuando... hay un capítulo donde narra, donde ellos están en su pueblecito, y entonces viene un primo y les dice que los frentes, porque cuando venían los dos frentes, se reunían en un pueblo y acababan con el pueblo. Violaban a las mujeres, quemaban todas las casas. Y entonces el primo... Sí, lo más terrible es que los excesos fueron de parte y parte, de republicanos y de nacionalistas. De parte y parte. Tremendo, tremendo. Entonces, este primo los alerta a ellos de que vienen esos dos frentes, los mete en un camioncito y los lleva un poco al sur de España, donde no hay problema. Y los tira así en el medio de un campo. Porque él dice, yo tengo que volver porque si no, me consideran un traidor. Un traidor, un desertor. Y entonces sí. Y entonces él los deja, y entonces ahí es donde, que ese es uno de los capítulos que más me gusta del libro, donde ellos están, que eso me lo contó una de mis abuelas, que vivió muchos años, 98 años. Ellos empiezan van por un camino y sienten las bombas y entonces mi abuelo se tiene que robar lo que encuentra en el camino, y un día le tiran los perros y tiene que salir corriendo. O sea, lo que pasan es horrible, hasta que por fin llegan a un pueblito al sur que se llama Cheste, y ahí ya ellos vivieron bien hasta el final de la guerra de España. Pero ellos pasaron esa situación terrible de estar caminando entre medio del bombardeo. ¿Y cuándo regresan a Cuba? Ellos regresan a Cuba, déjame ver, esto fue en el 36. Bueno, ellos la guerra fue el 36. Sí, la guerra fue en el 36. Ellos deben regresar a Cuba como, bueno, más o menos déjame ver. El 37, 38, por ahí. Más o menos, sí. O menos. Después de que terminó ¿Y llegan la guerra. a La Habana o llegan a Santiago? A Santiago de Cuba. Todas mis familias fueron para Santiago de Cuba. ¿Y qué hicieron allí en Santiago de Cuba? Bueno, allí se conocieron mi mamá y mi papá. Entonces, se conocieron fue en Santiago de Cuba. Sí. Y entonces, ahí está la parte, el libro tiene un poco de amor también, la parte de amor. Porque tu papá era cubano de varias generaciones. No, acuérdese que, mencioné que la familia de mi papá... También era española. Ah, ok. Entonces habían venido a Santiago de Cuba, y la familia de mi mamá también a Santiago. La única que es cubana es mi abuela por parte de padre. Que sí tenía varias generaciones en Cuba. Que sí, ella vivían en Guantánamo, y entonces tenían varias generaciones en Cuba, y entonces ahí fue donde se conocieron mis abuelos, y después mis padres se conocieron allí, y ahí empieza el romance de mis abuelos y mis padres. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Que en el 1959, cuando todo el mundo estaba bien, sus negocios estaban florecientes, vuelve otra vez el ciclo de la guerra, el exilio. Sí, como dijimos antes, sí, es un traspaso un salto de una tragedia a otra tragedia. Así mismo, pero entre medio hay mucho amor. Eso es muy importante. Y cuéntanos qué más se trata en el libro. Háblanos un poco más de las cosas. Bueno, entonces cuando la salida de Cuba, primero de toda esa parte de mis abuelos en España, entonces después lo de Cuba llega, entonces la salida de Cuba, y entonces hay un capítulo, por ejemplo, donde de un primo mío que sale de 8 años, y él conservó sus cartas, y es conmovedor las cartas que él escribe a su mamá, porque él sale con un tío, es la historia... ¿Sale para acá? Él sale para España, porque España. Es la historia de que los cubanos llegaron a un momento en que pensaban que a los hijos varones se los iban a llevar al servicio militar, y entonces buscaban cómo mandar a los hijos. Y de ahí salió la operación Pedro Pan. Ahí salió la operación Pedro Pan. Entonces ahí mi primo sale con un tío,
y entonces a España. Pero las cartas de él son muy conmovedoras. ¿A Madrid? A Madrid, sí. Y entonces las cartas de él son muy conmovedoras, me decía. Sí, porque todo lo que él pasa y como tienen que comer en comedores populares, sí. populares, y como un día él se pierde en un tren siendo un niño chiquito, y las cartas de él son muy conmovedoras. Entonces, el libro habla de eso, de la experiencia, no solamente de los adultos, sino la experiencia de los niños. Muy interesante, ¿no? Porque la gente suele descuidar eso, la experiencia de los niños, los traumas que le quedan a los niños, los sufrimientos tan terribles de niños que no entienden lo que está pasando, lo que les está pasando. Oye, bien bueno que hayas tocado ese tema. Sí, y entonces también hay otro capítulo que habla de una persona que no es familia, pero es un amigo de la familia, que estuvo preso, luchó por la libertad de Cuba y lo cogieron preso 20 veces, estuvo en todas las cárceles. ¿Cómo se llama él? Homero. Y entonces, ¿No te acuerdas del apellido? No No importa. No lo he querido divulgar tampoco, nunca, pero... Pero lo interesante es la historia, tienes razón. Sí, y entonces él estuvo preso, él lo torturaron, y lo más interesante de entrevistar a ese hombre fue que yo le preguntaba, pero ¿tú no tenías miedo? Y él dice, llega un momento en que perdemos el miedo. ¿Eso ocurrió en Cuba o en España? No, en Cuba. Eso fue cuando en Cuba. Cuando nosotros estábamos saliendo de Cuba y esta persona estaba en Cuba tratando de pelear por tratar de los guerrilleros que se quedaron allí tratando de pelear en contra de Castro. Y lo capturaron. Lo capturaron varias veces. Él se escapó de la cárcel. La historia, ese capítulo está muy interesante porque ese hombre se escapó. ¿Se cuenta cómo se escapó de la cárcel? Sí, así mismo, sí. Y lo torturaron y lo maltrataron. Lo torturaron, lo maltrataban, y le digo, yo mi pregunta a él le decía, pero tú no tienes miedo. Y él, ya él no tenía miedo, ya le habían hecho tantas cosas. Bueno, mira, háblanos ahora de tu próximo paso. ¿Cuál es tu próximo libro? Sí. Bueno, primero que nada, ahora estoy trabajando en la traducción en español, pero resulta que empecé un libro muy interesante. Yo digo que esto de la escritura es como un vicio, sí. ¿Verdad? ¿Verdad que como una sí? adicción. Como una adicción. Uno empieza y después te gusta tanto y lo disfruta, y entonces resulta que hace poco tuvimos una boda, lo que se llama un destination wedding. Y entonces a Asheville, cuando vino el huracán. ¿Y de qué trata el libro? De eso, de toda la historia de toda la familia tratando de llegar al destination wedding. A esa boda. Y lo que le pasó a cada uno durante el huracán. Ay, eso va a ser realmente sumamente interesante. Sí. Bueno, mi querida Gladys Barrio, escritora y catedrática y doctora en química cubana, qué bueno haber conversado contigo. Es bueno que la gente se entere de las experiencias vitales de nuestros semejantes, porque las experiencias vitales de ellos son muy parecidas a las de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17.